Padiushi Shamihuaca, somos Maximino Matus, profesor investigador de origen zapoteco, adscrito al Departamento de Estudios Culturales de El COLEF, y la periodista Rocío Galván, directora del área de comunicación. En el podcast Futuros Indígenas exploramos diferentes formas de activismo digital indígena para el rediseño de los pluriversos, es decir, los múltiples universos culturales que componen el mundo. Acompáñenme. Bien, pues los saludamos con muchísimo gusto en esto que es, pues me da emoción porque es el primer episodio de este podcast propuesto por el doctor Max Matus, que aquí nos acompaña y que además lo va a presentar porque es un proyecto que tiene pues ya tiempo, ¿verdad? Fabricando este podcast, que tiene relación directa con la actividad que él realiza aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, este primer capítulo o primer episodio cuenta además con una destacada presencia. Doctor Matus, bienvenido, muy buenos días, tardes, noches, no sé, esto puede tener esa temporal. Y ¿por qué no nos platicas de qué se trata todo esto? Padiushi Shamihuaca, Shinu Lashido Loka, Noa Maximino Matus. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo está su corazón el día de hoy? Yo soy Maximino Matus. Estamos muy emocionados porque iniciamos hoy un proyecto que es el podcast de Futuros Indígenas, donde hablaremos con personas increíbles que están trabajando justamente con nuevas tecnologías, particularmente digitales, para pensar, para rediseñar, para crear futuros más prometedores, el florecer de las diferentes culturas indígenas que en la modernidad de alguna manera tuvo un ocaso debido a cuestiones que sabemos han pasado en diferentes países, ¿no? De colonialismo, de nacionalismos, etcétera, etcétera. Sin embargo, las culturas indígenas han resistido y recientemente con la digitalización han encontrado una nueva forma de expresarse. Y el día de hoy tenemos aquí a un colega increíble, Walter González Arnao, quien es descendiente inca, viene de Perú, y que es muy reconocido en su país por ser el inventor con más patentes, para empezar, ¿no? Y justo muchas de sus patentes están pensadas en revitalizar la cultura de los pueblos originarios. Entonces, Walter, bienvenido. Muchísimas gracias, Rocío, por compartir esta iniciativa. Y bueno, me gustaría decir a Walter que es de nueva cuenta un honor que esté con nosotros. Él es arquitecto, además de ingeniero, está especializado en cuestiones de diseño industrial, está terminando un doctorado en física. Él fue uno de los primeros fundadores del Fab Lab en Perú, ¿no? Del nodo Fab Lab en su propia universidad, en la Uni Perú. Y bueno, su currículum es muy grande, pero me gustaría mejor iniciar con una plática que nos diga, Walter, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Tiene 147 patentes, Walter. Sí. Walter, bienvenido. Sí, muchas gracias. Yo pertenezco a la comunidad quechua, que se suele llamar en Perú, para identificar, señalar a los descendientes incas, si se puede entender así. El concepto de inca es una palabra que involucra a todas las naciones del Tahuantinsuyo, ¿no? Que son muchas nacionalidades. Y la quechua es la que representa directamente a la comunidad inca. Mi padre y mi madre son quechua hablantes de los Andes del Perú y han nacido, yo he crecido con la cultura andina, ¿no? Que representa, ¿no? Esa identidad. Algo que compartimos Walter y yo es la fortuna de que nuestra familia proveniente de culturas indígenas puso mucha atención en nuestra educación, en la formación de
pues su familia, ¿no? De su descendencia, y eso creo que hemos hablado, reflexionado mucho Walter y yo, que hemos sido pues muy afortunados por tener este apoyo, y ahora trabajamos juntos también en pensar cómo podemos ayudar a que más personas de pueblos originarios, descendientes indígenas, pues entren a cuestiones de digitalización, porque vemos ahí mucho futuro. Y como este es el tema principal del podcast, Futuros Indígenas, quisiera preguntarle a Walter, para él, ¿qué es, así de entrada, qué son los futuros indígenas? Los futuros de los pueblos originarios, como llaman en Perú. Sí, en el Perú existe cierta división entre lo que vendría a ser una cultura, un arte, una medicina oficial y una no oficial. Esta no oficial involucra pues al arte, la artesanía, los conocimientos, en el caso que mi padre es curandero o chamán, como se conoce, preserva pues estos valores. Yo en el futuro yo veo para las comunidades indígenas originarias, existen diferentes denominaciones, es rescatar los valores, los valores que para los que pregonan el futuro, ¿no? Que son descubrimientos, ¿no? Como la circularidad, el respeto a la naturaleza, la ecología. Esos valores ya están dentro de la sociedad, dentro de las comunidades andinas, de donde yo provengo, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro conciliar, hacer coincidir estos valores, preceptos que para la modernidad, que hoy entendemos el futuro, la tecnología, son descubrimientos, ¿no? Para estas comunidades ya es algo normal. Dentro de su... cuando generan artesanía, ¿no? Y justo para mí Walter está ya creando el futuro junto con estas comunidades, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar con él en la instalación de un Fab Lab a 3,800 metros sobre el nivel del mar en una comunidad quechua indígena, y bueno, ahí trabajamos con artesanos enseñando justo cómo pueden utilizar estas tecnologías para mejorar su producción artesanal. Claro. Y discutíamos mucho sobre, ¿y la inteligencia artificial qué? ¿Cómo vamos a lidiar con ello? Y no desde una perspectiva apocalíptica, sino más bien integrada, y cómo puede potenciar el futuro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría destacar y que podamos platicar sobre 3 proyectos principales de Walter, que uno es lo que ha hecho en sus telares digitales, y con una salida increíble, que es un telar precisamente para invidentes. Dije celular porque también tiene un telar celular, sí. Pero bueno, ahorita también hablamos del telar, perdón que tercié en esta conversación, pero este telar para invidentes lo estaba leyendo y me impresiona, está maravilloso. Y aparte, como decía Walter antes de que entráramos en esta conversación, decía que pues era para ¿cómo me dijo algo genial? Quise crear un telar. Sí. Que hasta un invidente pudiera. Sí, el proyecto empieza hace 10 años cuando recibí una beca del MIT para estudiar fabricación digital, y mi proyecto fue los telares. Y los telares tuvieron diferentes niveles, diferentes escalas de optimización. Y dentro de esta optimización, el concepto que se trabajó fue, ¿por qué no hacemos un telar tan fácil que hasta un invidente lo pueda hacer? Entonces, en esa dirección, ¿no? En ese objetivo, en ese fin, surgieron 3 proyectos importantísimos que permitieron llegar a lo que hoy es el telar para invidentes, que hoy en Perú está funcionando. Hay un museo en el Perú que lo está difundiendo, ¿no? Y va a ser una exposición itinerante, va a ir por todos los telares, por todos los museos del Perú, ¿no? Y si me permites, el sueño de Walter es que todas las escuelas en Perú tengan este tipo de telares para recobrar lo que es la cultura del tejido, ¿no? Y los patrones que hay ahí, las matemáticas que hay detrás, sí. ¿no? Y en ese sentido, algo
que a mí me impresiona de Walter también es su Yupana digital. La Yupana es como la calculadora, digamos, inca, y eso es muy bonita porque tiene diferentes hilos para ir contando, cuentas, etcétera, pero él la digitalizó con un software, y entonces es también una de sus creaciones que a mí me impresiona. ¿Nos puedes platicar un poquito? Bueno, ¿cómo nace la idea? Yo soy arquitecto en una universidad de ingeniería, me especializo en física y entro al mundo de la artesanía por el diseño de un puente colgante que los incas usaban con una fibra tipo paja. Y de ahí sigo ingresando y descubro los textiles, descubro la yupana y el quipus, ¿no? El quipus, que para mí fue un descubrimiento impresionante porque te permitía materializar los números, algo que en las matemáticas que nosotros conocemos es algo tan abstracto, pero para el mundo andino es algo, tú puedes tocar el número 1, puedes tocar el número 2, ¿no? Entonces con los quipus, que es una suerte de cuerdas con nudos que tienen valores posicionales, puedes contar, sumar a la misma manera que el abaco chino, con la diferencia que la yupana, que es una pieza a manera de cuadrícula como tablero de ajedrez, que tiene números primos, ¿no? 1, 3 y 5, que permite sumar algoritmos muy complejos. Y eso a mí el cerebro me hizo lo que uno como científico, en mi caso, que ahora estoy trabajando, me pareció impresionante, porque es mirar la matemática de otra perspectiva, como el código binario. Eso me impresionó. Y lo materializó ya en una yupana digital, que de hecho mañana en un taller que vamos a dar en un workshop con comunidades indígenas de la región, vamos a platicar, a presentar qué es la matemática indígena y en qué se diferencia. Pareciera que no tuviera diferencia, sin embargo, por ejemplo, en el caso de la matemática zapoteca o mesoamericana, tiene base 20, y eso implica pensar de manera diferente, ¿no? Porque se relaciona también con ciclos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece muy valioso este proyecto, y que hablemos de algoritmos indígenas, es decir, que los algoritmos, no son algo nuevo, me parece fascinante. No sé, ¿tú qué opinas, Rocío? No, la verdad es que yo estoy encantada de ver cómo este hombre que es autor de tantos proyectos y puede generar todas estas situaciones tan prácticas y con tanta inteligencia, como dijo mi cerebro. Yo dije, sí, ya me imagino cómo estaba su cerebro a la hora que estaba creando esto. Entonces es ir contando. Y ahí van contando y ya saben exactamente. Sí, lo dije porque las matemáticas, a mí de niño me costó mucho aprender las matemáticas, ¿no? Pero cuando yo iba explorando, iba descubriendo que los incas usaban los dedos como un quipus, porque los nudos de los dedos es como, tú le puedes dar valores posicionales y puedes sumar y restar, y de manera rápida y fácil. Y yo me acuerdo que mis profesores en el colegio, cuando yo usaba los dedos para contar, me daba un reglazo, porque yo tenía que aprender las matemáticas como él me lo estaba enseñando, como estaba en el libro. Entonces eso a mí... Cuando lo otro era lo natural, ¿no? Era lo intuitivo, ¿no? O sea, y yo solía a veces cuando con mis dedos en mi bolsillo contar agarrando mis dedos. Entonces escondía las manos para que no lo viera el maestro. Porque era... Y cuando yo descubro la yupana, digo, pero ¿por qué no se enseña matemáticas en el Perú? El Perú, les cuento que está en el último lugar en matemáticas, el último lugar en comprensión lectora. Entonces es porque el sistema educativo peruano es un sistema escolástico, ¿no? Heredado de la colonia, y que tiene pues muchos problemas, y que no ha funcionado. O sea, no ha funcionado el sistema actual. Y yo creo que una de las razones por las que yo exploré y me metí en este punto
con la Yupana es que permite mirar las matemáticas de otras maneras para poder desarrollar la parte racional, ¿no? Y con la Yupana, como les comento, que es una cuadrícula con valores posicionales que tú puedes sumar con piedritas de colores, o sea, de manera lúdica, algo que Occidente no... Con las matemáticas arábigas, que no se puede. Sí, y a mí esto me lleva a reflexionar que por un lado el modelo educativo nacionalista homogéneo, ¿no? Que no integraba las visiones indígenas, desapareció las lenguas. Esto fue, por decirlo de alguna manera, un lingüicidio, ¿no? Pero ahora, pensando también en la parte de la matemática, esta racionalidad más estructurada, ¿no? Porque la lengua crea mundos, la matemática también, pero de una forma diferente, abstracta, ¿no? Entonces tenemos un doble aniquilamiento de la cosmovisión indígena, y gracias a este tipo de proyectos se puede recuperar, ¿no? Poco a poco, y además emocionar a las nuevas generaciones a utilizarlas. Exactamente, que las nuevas generaciones digan, oye, pues qué sencillo, o sea, y si lo tenían ahí enfrente, si era parte de nuestro origen, ¿verdad? O sea, es como con nosotros, ¿no? Nuestras etnias también, cómo aniquilaron todo este conocimiento tan importante. Pero bueno, hay personas como usted que se sobrepusieron y están aquí y tiene algo muy importante que decirnos. Sí, yo que cuando empecé estos proyectos, yo procedo de una universidad de ingeniería, ¿no? Y cuando empecé a trabajar el tema de Yupana, en el programa del MIT, ¿no? Yo empecé a explorar esto y habían ingenieros que me decían, bueno, pero ¿para qué vas a diseñar una calculadora al estilo Inca si es que ya existen las calculadoras, los celulares ya tienen? Uh-huh. Entonces, la verdad yo no sabía qué responderle. Dije, bueno, que me da la gana. Pero después, con el tiempo, esa vehemencia, esa curiosidad me llevó a entender, y también al descubrimiento, ¿no? De que la matemática se puede ver de otra manera, entender de otra manera. Y tantos problemas de los alumnos que dejan los colegios, la universidad la dejan, ¿no? Porque tienen problemas de matemáticas. Entonces, así es una gran frustración. Es una gran frustración y baja la autoestima. Yo conozco gente que ha dejado la universidad porque no aprobaba matemáticas. Afortunadamente, en el movimiento al que pertenecemos, que es el de los Fab Labs, hay algunos Fab Labs indígenas que están ayudando a estas poblaciones a entender la digitalización y utilizarla en su favor. En el caso de Canadá, el ONACI, sí, que espero que vamos a tenerlo aquí pronto, ellos tienen un programa para que después de 2 años jóvenes indígenas puedan ya entrar a ingenierías una vez cursado este programa de formación que tienen, ¿no? Y bueno, déjenme compartir que ustedes son coautores de esto que se llama el impacto de las nuevas tecnologías en el futuro y la propiedad intelectual en la artesanía, esto que se llama creativismo y neoartesanía. Craftivismo. ¿Perdón? Craftivismo, sí, yo dije crea, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nuestro colega Jean-Luc Perite, indígena Túnica Vox del MIT también, él propuso este concepto porque él dice, con la digitalización podemos hacer activismo artesanal. ¿Para qué? Pues para reivindicar nuestras culturas también, ¿no? Viendo hacia el futuro. Él crea este concepto, pero también tenemos muchos colegas que trabajan con tecnología Fab Lab, que no necesariamente tienen esta cosmovisión indígena y que también quieren hacer artesanía digitalizada. Y eso es lo que va más hacia la neoartesanía, ¿no? Que son cosas increíbles, pero una cosa es hacer artesanía que es prácticamente un arte, ¿no? Ya digitalizada, con formas increíbles, y si le metemos inteligencia artificial más, pero el craftivismo implica que recordemos de dónde venimos, quiénes somos, por qué producimos, cuál es el significado de la forma y la textura, el color, etcétera, etcétera. Craftivismo, qué bueno que me corrigió. Bueno, pues a partir de hoy ya voy a ver mis dedos de una manera diferente. Y mis huesos también. Bueno, pues yo la verdad me siento muy complacida de ser parte de este primer episodio, y yo no sé si para concluir ambos quieran decirnos algo, y me toca darle la patada a este podcast. Digo patada, ya saben que es la patadita de inauguración, y creo que va a ser muy exitoso. Pero doctor,
Guillermo, Walter, ¿qué nos por puede decir favor, a manera por de favor. conclusión? Sí, yo creo que podemos rescatar lo más importante de las comunidades ancestrales, son los valores, los preceptos que nos van a permitir vivir en armonía con nosotros mismos, con la Madre Tierra, como se dice en Perú, el Padre Sol, ¿no? La Mamá Luna. Entonces yo creo que si nosotros tenemos presentes ese amor a la Madre Tierra y rescatar los valores del trabajo comunitario, nos va a permitir a nosotros crecer y vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Walter, muchísimas gracias, de veras que has sido un invitado excelente para inaugurar este podcast, y no me queda más que invitarles a que reflexionemos en conjunto qué son los futuros indígenas, cómo podemos rediseñar los futuros indígenas, cómo podemos retomar, digamos, estos cosmovisiones pluriversos que se han ido borrando y que ahora con la digitalización podemos rediseñarlos. Para eso estamos aquí, para platicar con gente tan interesante como tú. Quiche Pelatu, Xamihuaca, muchísimas gracias, amigas, amigos, pues hasta la próxima. El podcast Futuros Indígenas es una producción del área de comunicación de El COLEF, Centro Público CONACYT, y Skenda Lab, Laboratorio de Creatividad e Innovación Indígena Digital. Hasta la próxima.